Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien, porque les traigo el capítulo de Día y Noche. Perdón si tarde, es que los fix y hacer vídeos es algo complicado en verdad. Espero que disfruten el capítulo. Sin nada más que decir, puchale play. Los derechos de Demon Slayer no me pertenecen, todo a sus respectivos creadores. Ese día que me cayó un rayo mi vida cambió por completo. 10 años me tuve que forjar como una arma que uso para honrar la promesa que le hice a mi abuelo, quien sacrificó su vida por la mía. En sus momentos finales me dijo la verdad, que la riqueza de nuestra familia se había construido con el sufrimiento de otros, al igual que le había fallado a la ciudad y la sede de los cazadores los había deshonrado. Le había fallado a varias personas al igual que a mí, y depende de mí salvar al mundo de estos seres horribles llamados demonios, al igual que los seres humanos llenos de maldad, de corruptos, y corregir sus pecados, pero para hacerlo sin poner en riesgo a las personas más cercanas a mí, tengo que ser algo más. Tengo que convertirme en alguien más. Yo soy Zenitsu Agatsuma y esto es Día y Noche. Día y Noche. Día y Noche. Capítulo 8. Un mal día. Cambio de escena. -9:00 am de mañana. Se podía ver como un pelirrubio estaba caminando directo a la escuela, pero no estaba solo, sino que estaba con sus mejores amigos, quienes no le prestaban atención eran Tanjiro, Inosuke, Kanao, Aoi, Makomo, Nezuko y por último a la persona que desprecia y envidia le tiene Kaigaku, quien el pelirrojo no dejaba que Zenitsu se le acercara a Nezuko y mucho menos Kaigaku, quienes tenían una mirada nada amigable, y en casi toda la conversación el pelirrubio no ha dicho ni una sola palabra. Quien estos estaban platicando de cosas triviales y parecieran que se divertieran sin él realmente se sentía muy triste cada vez más, pero lo ocultaba. Además podría irse a otro lugar, pero no puede por varios motivos. La primera es que si se va todas las personas de la escuela lo van a golpear e insultar o algo peor, así que quiere estar cerca de la chica que le gusta y pues tenía muchos celos y envidia de su hermano, no quería perder contra él no de nuevo, y por último a pesar de todo esto aún los aprecia mucho ya que fueron las únicas personas que fueron sus mejores amigos desde secundaria, pero sus pensamientos fueron interrumpidos porque salió un tema que le llamó mucho la atención. Kanao. Oigan, ¿escucharon en las noticias que el edificio de Albert Weinstein explotó por completo? No solo eso, sino que él y los demás, quienes trabajaban con él, murieron en la explosión. Quien todos se sorprendieron por la noticia. Makomo. Espera, unos empresarios más poderosos y ricos murió, dijo sorprendida Aoi. En serio, pero como dijo igual de sorprendida Tanjiro. Ese no es el empresario, quien tenía demasiadas demandas por fraude y lavado de dinero, y entre otras cosas se iba a ser juzgado en la corte por la abogada Gwen Lance, quien había encontrado pruebas de sus acciones. Kanao. Si estás en lo cierto, Tanjiro-kun, pero no solo eso, sino que en las noticias se menciona que ayer un vigilante lo había atacado a las 10 p.m. de la noche, pero lo más sorprendente es que dicen que él solo mató a sus guardias de seguridad con una katana, y de alguna manera le había robado $40 millones. Kanao. Es lo único que se sabe en las noticias, no se sabe aún cómo ocasionó esa explosión, pero de algo estaban seguros la policía, y es que fue el mismo vigilante quien puso esa bomba. Kanao. Es tendencia en todos los noticieros, se habla por donde quiera del vigilante Kaigaku. Vaya, eso en verdad es impactante, pero sobre todo un vigilante, dijo sorprendido al igual que los demás Inosuke. Jajaja, ¿a quién le importa a ese pelón de mierda? Después de todo se lo merecía, además de que yo, el gran Inosuke, le ganaría a ese vigilante en 1 contra 1 a Aoi. En serio, eres estúpido, maldito jabalí, dijo molesta Inosuke. Cállate, bruja enana. Aoi. Como me llamaste cerdo inútil, iban a seguir peleando si no fuera porque Kaigaku los había detenido, pero en eso el pelirrojo se había dado cuenta de algo y ese era Zenitsu, que empezó a buscarlo con la mirada hasta encontrarlo, pero al verlo se sorprendió un poco al verlo muy feliz. Tanjiro. Oye Zenitsu, ¿por qué estás muy sonriente el día de hoy?, dijo con su típico tono amable. Esta pregunta había llamado la atención de todos, quienes tenían unas miradas serias y otros indiferentes hacia él, pero tenían la curiosidad del por qué estaba tan feliz de lo normal. Quien el pelirrubio se volteó a ver al pelirrojo, pero notó esas miradas hacia él, pero había un pelinegro quien estaba molesto, pero no borró su sonrisa. Zenitsu. ¿Es ese solo que hoy amanecí de buen humor? Eso es todo, dijo nervioso pero feliz. Al decir esas palabras casi todos no le dieron importancia, incluso Tanjiro, quien no le dio importancia al asunto excepto una pelinegra de ojos rosados que se le quedaba mirando al pelirrubio por unos segundos hasta que después volvió con la plática con Kaigaku, pero al momento de que todos nadie le había prestado atención, una pequeña y diminuta sonrisa maléfica se le formó en sus labios. Zenitsu. No sé por qué, pero me siento tan feliz de escuchar esa gran maravillosa noticia. Después de unos minutos al fin llegaron a la escuela, a lo que algunos tuvieron que separarse en el camino ya que les tocaba diferentes salones, sin mencionar que no
querían llegar tarde a clase, a lo que la mayoría se tuvieron que despedirse, pero el pelirrubio notó que la mayoría de sus amigos no se despidieron de él. Esto provocó que se deprimiera un poco, pero no podía pensar en eso ahora, ya que tenía que entrar al salón o si no serían castigados por el profesor. Mientras los tres empezaron a caminar en dirección al salón, Tanjiro e Inosuke empezaron una conversación, pero por otro lado el pelirrubio se sentía incómodo porque otra vez estaba recibiendo esas mismas miradas de odio, asco y desprecio. No ayudaba nada con su oído desarrollado al sentir esa sensación de odio hacia al menos el asco entre las mujeres, el trato de no darle importancia al asunto, pero le era muy imposible. Cada vez que avanzaban más personas, o mejor dicho, casi todas las personas lo miraban así, eso lo del que todos eran puntos negativos de él. Se preguntaba cómo empezó todo esto, por qué la gente lo mira de esa manera, acaso hizo algo malo, dañe a alguien, porque de un día para otro empezó a ser odiado. Él entendía perfectamente que tenía una pésima reputación con las mujeres, eso lo sabía perfectamente, no las culpaba, que una persona como él les produciera asco, tenía que admitirlo. Una vez trató de espiarlas, bueno, no espiarlas precisamente, más bien fue accidentalmente, se cruzó en los vestidores en el club de Kendo, pero no resultó nada bien. Incluso antes la gente lo saludaba y le hablaban bien, e incluso las personas que lo molestaban, bueno, excepto Sekira, ya que siempre su actitud era así, pero con el paso del tiempo las personas se empezaron poco a poco a distanciarse de él. Al principio pensó que eran porque estaban muy ocupados, pero poco a poco no fue así. Después fue empeorando a tal punto de odiarlo y despreciarlo, e incluso con las personas más cercanas incluso habían rumores de él que él no sabía nada al respecto, y eso generó más el odio hacia el pelirrubio. Peor, pero que equivocado estaba al entrar en su salón, ya que fue el último en entrar debido a que se quedó unos minutos más afuera perdido en sus pensamientos, y al entrar fue el centro de atención de todos, quienes todos lo miraban con caras indiferente, e incluso el profesor, quien tenía una mirada muy demasiado molesta que asustó al pelirrubio y lo puso muy nervioso. Profesor Zenitsu Agatsuma, ¿me puedes explicar por qué llega muy tarde a clase? Su voz estaba demasiado molesto. Zenitsu. Lo lamento, tuve un pequeño, no pudo terminar porque profesor. Otra vez con esa misma excusa, ya van 2 veces que pasa lo mismo. Además, por lo que escuché de tus compañeras hace un momento, profesor, que estuviste espiando a tus compañeras de clase en los baños. ¿Cómo es eso? Zenitsu Agatsuma, ya más molesto por lo último, que dejó en estado de shock al pelirrubio por tal respuesta y puso una mirada muy asustada y de pánico. Zenitsu. Profesor, eso no es ver, no pudo terminar porque chica 1. Eso es verdad, profesor, ese maldito pervertido nos ha estado espiando en los baños últimamente, dijo con odio y asco. Chicas 2. Sí es cierto, profesor, ese maldito nos ha estado espiando e incluso nos vio desnudas, dijo muy enojada y con asco. Chica 3. Odio a los pervertidos como tú, dijo con asco y odio. Deberías de ser expulsado de esta escuela, gente como tú no deberían hacer todas. Sí, profesor, él nos ha estado espiando en los baños e incluso en los vestidores de Kendo. Esto hizo enojar al pelirrubio, quien estalló de ira. Zenitsu. Eso no es verdad. Fue interrumpido por profesor. Suficiente, Zenitsu, quiero que en este momento te vaya inmediatamente a la dirección por haber espiado a tus compañeras, dijo sumamente molesto Zenitsu. Pero en estado de shock. Entonces el pelirrubio empezó a buscar con la mirada para que sus mejores amigos lo ayudaran de esto de que todo esto era una mentira a Tanjiro e Inosuke, pero al mirarlos se quedó estático al ver a sus 2 amigos, quienes tenían unas miradas muy molestas y frías hacia él, pero sobre todo decepción y asco. Profesor. Sin peros, váyase a la dirección ahora mismo. Quien el pelirrubio ya no dijo nada y solo abrió la puerta, pero antes de irse, profesor. Ay, por último, antes de que te vayas, un punto menos en mi materia, dijo muy serio, que dejó nuevamente en shock a Zenitsu, quien solo lo enfureció más e iba a hablar. Profesor. Sé agradecido de que no te haya reprobado mi materia, dijo secamente. Con eso último, ya no pudo más y el pelirrubio cerró muy fuertemente la puerta, quien la mayoría suspiró de alivio y de felicidad porque el pervertido recibiría su merecido castigo, pero nos centramos en 2 personas, quien eran Tanjiro e Inosuke. Tanjiro. Empiezo a creer que los rumores de él son realmente ciertos, dijo sumamente serio y muy decepcionado a la persona que considera hermano. Tanjiro. No puedo creerlo de ti, Zenitsu, cada vez empiezo a dudar más de ti, de la persona que eres. Quien el Asebira no decía nada, él ya empezaba a dudar de él también, y más por los últimos y peores rumores de él, pero si hubieran puesto mucha atención, hubieran visto como unas pequeñas líneas aparecían en la puerta en señal de que estaba a punto de romper la puerta. Un poco más de fuerza, se habría roto por completo con Zenitsu. Él estaba frustrado, enojado, hirviendo de la ira, pero sobre todo tristeza y dolor en su corazón, porque sus amigos no lo ayudaron, porque cada día las cosas empeoraban
para él porque todos están en contra de él, pero ya no pudo pensar por qué tuvo que entrar a la dirección. Fue peor cuando entró, tuvo que soportar los regaños del director, las malas caras de algunos estudiantes que se encontraban ahí. Solo pudo tener la cabeza gacha porque si decía algo, le iba a ir peor, pero lo peor era de que se encontraba castigado de nuevo. No podía ir ni siquiera al recreo ni mucho menos ir a comer, pero ahí no terminó, sino que se tenía que quedar de terminar de trapear solo porque según había espiado a las chicas y para él, como entre otras cosas, después de esa gran regaño el pelirrubio se retiró de la dirección. No estaba de grande humor como para ver a alguien, pero tenía que regresar a clase, eso era lo peor, pero no le quedaba de otra, además de que ese maldito profesor le bajó un punto en la materia de física, así que sin más regresó a su salón y abrió la puerta y pasó, y como era de esperarse las miradas se centraron a él, pero esta vez las ignoró por completo. Para su suerte o mala suerte estaba el profesor Tomioka Hiyu, quien tenía su típica mirada fría. No supo cuánto tiempo se fue, pero dedujo que fue mucho tiempo, al menos no estaba ese profesor ni quería verlo. El profesor Tomioka le preguntó dónde y por qué no se encontraba y dónde estaba, a lo que el rubio respondió a sus preguntas, pero algunos de sus compañeros iban a hablar para refutar, pero una mirada fría e inexpresiva les envió a todos que los asustó, que terminó callando todo el salón. Tomioka con su compañero es una falta de respeto, dijo serio Tomioka. Muy bien, quiero que se vayan a cambiar, los espero fuera de la cancha, haremos una serie de ejercicios, dijo serio. Time skip menos 25 minutos después, todos se encontraban haciendo ejercicio, quien algunas personas se quejaban por los intensos ejercicios que les ha puesto Tomioka, quien casi todos tenían el uniforme de física, casi todos a excepción de una persona. Esa persona que se trata de nada más y nada menos que Zenitsu estaba haciendo los intensos ejercicios con el uniforme normal, quien estaba sudando a montones debido por el uniforme y por su suéter amarillo que tenía puesto, además de que hacía mucho calor, pero en eso se escucha el silbato. ¿Quién era? El profesor Tomioka, quienes todos voltearon. Tomioka. Muy bien, como ya todos hicieron bien los ejercicios, estos últimos 25 minutos que sobran pueden usar la cancha para jugar o descansar. Al decir eso todos se emocionaron y casi todos se fueron a jugar, unos de voleibol, otros de fútbol y al final los de básquet. Digamos que no tuvieron suerte, ya no quedaba espacio en la cancha, a lo que el pelirrubio decidió irse a las gradas a descansar por el inmenso sudor que tenía. Estaba realmente empapado. Al sentarse suspiró y tomando mucha agua, en verdad se estaba deshidratando y se acabó toda la botella por completo. Zenitsu. Rayos, en verdad me estaba muriendo de sed, pero realmente no estoy cansado ni siquiera un poco, es más, puedo seguir haciendo estos ejercicios como siempre. En eso se pone a observar algunos de sus compañeros, de cómo jugaban cada uno, quien se la estaban pasando bien. Los del fútbol, al igual que Tanjiro e Inosuke, se la estaban pasándola bien sin él jugando fútbol, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por Genya. Hola bro, ¿qué haces? Esto hizo asustar demasiado al pelirrubio, quien casi se cae de las gradas. Genya. Jajaja, perdón, no era intención de asustarte de esa manera, Zenitsu. Idiota, casi me caigo, dijo molesto, pero en eso se pone a pensar Zenitsu. Oh, hola Genya, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas en clase. Genya. Sí teníamos, pero no debido a que el profesor faltó y pues mis compañeros pidieron permiso para salir a jugar a la cancha, así que nos tocó hora libre. Zenitsu. Oh, ya veo, viendo cómo los de la clase de Genya se empezaron a juntar y empezaron a jugar con ellos. Zenitsu. No vas a jugar con ellos, dijo algo decaído, cosa que notó su amigo Genya. No, además de que ya no hay espacio para jugar básquet y porque esa cara larga pasó algo, ¿acaso te volvieron a molestar ellos de nuevo? Dijo serio Zenitsu. Algo así, pero no quiero hablar de eso, este día ha sido uno de los peores hasta el momento. Al ver eso decidió intentar cambiar de tema para que el pelirrubio no estuviera triste y tratar de animarlo. Genya. Oye Zenitsu, ¿te puedo hacer una pregunta? Zenitsu. Sí, adelante Genya. ¿Por qué tú nunca utilizas el uniforme de deportes? Es más, desde que nos conocimos en la secundaria siempre has usado tu uniforme normal y nunca el uniforme deportivo. ¿Por qué? Nunca lo has usado, además de que siempre usas el suéter, nunca te lo has quitado por más calor que hace. Esa pregunta había dejado en blanco al pelirrubio, quien empezó a asustarse y ponerse nervioso, pero lo ocultaba, no podía decírselo del por qué. Zenitsu. Bueno, yo, pero no pudo terminar porque tanto como Zenitsu como Genya empezaron a escuchar unas risas femeninas, quien los dos se voltearon a ver que eran las chicas que estaban jugando voleibol, quien una de esas chicas estaban Kanao, Aoi, con sus ropas deportivas puestas, quien estaba jugando con otras chicas, pero el pelirrubio se fijó a una chica pelinegra, quien estaba jugando voleibol, y esa chica era nada más y nada menos que Sekira, quien tenía una cara sonriente mientras da un salto y remataba con el balón. El pelirrubio no pudo evitar mirarle el gran trasero y pechos que tenía la pelinegra, que resaltaba su short y playera al igual que las demás chicas de voleibol, pero sin duda la que más le embobaba fue a Sekira por su gran cuerpo voluptuoso y por su gran belleza. Pero en eso la pelinegra se volteó y vio a Zenitsu por unos segundos con una mirada seria para después voltearse y seguir jugando. Genya.
Oye Zenitsu despierta, dijo tronándole los dedos en la cara, que este empezó a reaccionar Zenitsu. Kuke, ¿qué pasa Genya? Te le quedaste mirando el trasero a las chicas otra vez, dijo con burla Zenitsu. Y yo no, claro que no, dijo sonrojado y casi gritando Genya. Jaja, olvídalo, así estuvieron platicando de cosas triviales, y el pelirrubio aprovechó a comer ya que sabía perfectamente que estaba castigado y no iba a tener receso, a lo que prefirió no contarle nada a Genya para no preocuparlo después. De eso ya pasaron los 25 minutos y la clase de deportes había terminado, a lo que ellos se despidieron y se fueron a sus respectivos salones. Al llegar recibió esas mismas miradas que solo lo hacía sentir muy mal. Time skip, se encontraba un pelirrubio limpiando todos los salones con una mirada perdida, ya todos se habían ido a sus hogares e incluso Genya, debido a que su hermano Sanemi, ya que tuvieron que salir por una emergencia, quedando completamente en la escuela, limpiando solo todo por un simple castigo que no tuvo nada que ver. En eso saca su teléfono para ver si tenía un mensaje de uno de sus amigos, pero nada, no tenía nada, ningún mensaje, su buzón estaba vacío, a lo que lo extraño ya que siempre algunos de sus amigos le enviaban mensajes, pero se metió en Instagram y empezó a ver algunas de las fotos, pero en una foto se demasiado triste y frustrado que estaba a punto de romper su teléfono. En la foto se podía ver a todos sus amigos, e incluso a Keigaku, todos se veían que en verdad se la estaban pasando muy bien sin él. En verdad, ¿qué fue lo que les hizo? Cada vez empieza a creer que lo que dice Keigaku es verdad, que es solo un inútil, una basura, una persona que nunca tuvo que nacer en este mundo, pero lo que le dolió más fue en ver a Nezuko demasiado feliz al lado de Keigaku. Solo pudo apretar los puños de frustración y de ira. Zenitsu. Porque siempre estoy atrás de ti como un ser inferior, porque siempre tuviste el cariño de mis padres, y yo no, porque siempre todos te preferían a ti y a mí no, porque no puedo ser como tú. Dime por qué. Tomó sus cosas y se fue de ahí. Al salir vio en su teléfono que eran las 8:45 p.m. de la noche, se había tardado más de lo usual, a lo que empezó a caminar, pero tenía una mirada sombría. Estuvo caminando por unos minutos así hasta que al voltear en la esquina chocó con una persona, quien los dos terminaron cayendo al suelo en seco, que molestó mucho al pelirrubio Zenitsu. Fíjate por dónde caminas, idiota, dijo molesto, pero al alzar la mirada se sorprendió mucho con las personas quien chocó, quien también se sorprendió Zenitsu. Nezuko-chan, y yo lo lamento, en verdad creí que eras otra persona, dijo intentando ayudarla a levantarse Nezuko. Zenitsu, no, claro que no pasa nada, pero ¿qué hace aquí?, dijo sorprendida Zenitsu. Nada, solo dando un pequeño paseo. ¿Y tú qué haces aquí a estas horas? No es bueno que una chica linda como tú esté a estas horas, dijo serio y un poco arrogante. Quien sorprendió a la chica por el comentario y el tono de voz Nezuko. Bueno, yo estaba por irme a mi casa ya que Tanjiro fue a dejar a Kanao y pues Keigaku tuvo que salir por una emergencia familiar. No me quiso decir del por qué. ¿Sabes algo al respecto, Zenitsu? Ya veo. Y Noak suspirando pesadamente. Zenitsu. Por lo menos déjame llevarte a tu casa. No es bueno que estés a estas horas de la noche, y menos una chica linda como tú, dijo un poco coqueto Nezuko. Dijo sorprendida Nezuko. Por favor Zenitsu, no me trates de coquetear. Está bien, espero que no sea una molestia, dijo apenada Zenitsu. No, para nada, no tengo nada que hacer en estos momentos, así que, andando, dijo en un tono sereno, quien los dos empezaron a caminar a dirección a la casa de Nezuko. Mientras los dos caminaban, ninguno de los dos decía nada, era un silencio incómodo para la pelinegra, mientras que Zenitsu estaba con una expresión serena y serio. Estaba muy sorprendida ya que nunca lo había visto así, ya que siempre, cuando las pocas veces que lo dejaba a su casa, siempre estaba muy nervioso y sonrojado, y siempre le decía que era hermosa, y diciéndole halagos. Bueno, ella estaba acostumbrada a recibir ese tipo de halago en la escuela, pero Zenitsu todo el tiempo le decía lo mismo, así tanto así que no tenía ni un poco de paz tratando de coquetearla como lo hace Zenitsu. Siendo Zenitsu se sentía muy incómoda cuando pasaba ese tipo de cosas, ya que sí sabía de los sentimientos hacia él, aunque sí extrañaba un poco el momento a solas los dos para platicar, ya que tenían mucho tiempo sin hablar, pero esta vez es muy diferente. No estaba actuando como él lo solía hacer siempre, no la estaba halagando desinteresado hacia mí, no quería darle importancia al asunto, pero no podía, no dejaba de preguntarse por qué no actuaba como siempre. No era la persona llorón y asustadizo y tímido que conocía, era como si fuera otra persona. Iba a romper el silencio para por lo menos hacer una conversación y estando tranquila, pero alguien se le adelanta a Zenitsu. Nezuko-chan, ¿me podrías decir la hora por favor?, dijo con su tono calmado Nezuko. Sí, claro, dijo algo confundida Nezuko. Son las 8:58 p.m. ¿Por qué, Zenitsu? Mierda, ya no me queda mucho tiempo, Zenitsu. No por nada, y parece que ya llegamos. Efectivamente, habían llegado a la casa de Nezuko, estaban a unos metros más en llegar. Nezuko. Muchas gracias por acompañarme, espero no haberte quitado mucho tiempo, Zenitsu.
Descuida, no me quitaste tiempo. Bueno, ahora sí nos vemos, dijo yéndose y dándole la espalda y empezando a irse mientras que la peli negra veía cómo se iba. Estaba sorprendida pero luego recordó la hora y por alguna razón no quería que se fuera, tenía que invitar a su casa que se quedara, ya era muy tarde, así que tomó un poco de valor y Nezuko. Espera, Zenitsu, quien el mencionado para en seco su caminata. Nezuko, si quieres puedes quedarte a dormir en mi casa, además de que ya es muy tarde y no creo que es muy buena idea salir a estas horas de la noche, dijo nerviosa quien el pelirrubio paró en seco y miró en su reloj que decían 8:59 p.m. Zenitsu, agradezco tu hospitalidad, dijo volteándose al verla con una sonrisa algo arrogante Zenitsu. Pero no gracias, dijo eso y empezó a alejarse de Nezuko. Zenitsu, no necesito que alguien que me cuide, dijo en un susurro y viendo su reloj que eran las 9 p.m. y así alejándose por completo dejando una Nezuko sin palabras alguna, que no lo quedó de otra al entrar a su casa en otro lugar. Despacho de Gwen Lance. Gwen, si por casualidad $50,000 aparecen por arte de magia en su cuenta, mejor eviten hablar mucho del tema, dijo con una sonrisa Gwen. Que Dios la bendiga, dijo así colgando la llamada, quien tenía una sonrisa al igual que su amiga Melin. Acabo de recibir una llamada de uno de nuestros clientes contra Arbery Weinstein. Nota. Así se va a llamar la mejor amiga de Gwen. Gwen, yo también, dijo feliz Merlin barra Gwen. Jajaja Merlin. Parece que esta ciudad tienen a un ángel guardiana y por cierto, dijo pícaramente Merlin, tu amigo guapo Rick está aquí para después irse. Quien Lance se sorprendió y se levantó y efectivamente ahí estaba quien el mencionazo tenía un traje elegante negro y con una sonrisa coqueta. Minutos después los dos salieron a caminar para platicar. Rick, te fuiste temprano ayer en la fiesta y aun cuando te pedí que había mucha diversión había mucho vino. Gwen, sabes, no es de mi estilo, dijo con una sonrisa Rick. Creí que tú y Zenitsu se había vuelto a pelear, los vi salir ayer. Gwen, no hay nada entre Zenitsu y yo ni lo habrá. Rick, creí que lo que entre tú y Zenitsu éramos nosotros, dijo con una sonrisa Gwen. Yo no aseguraría de que haya algo entre nosotros. Rick. ¿Y qué dirías entonces?, dijo poniéndose enfrente de Gwen con una sonrisa coqueta. Gwen, un evento. Rick, fueron varios eventos, tu casa, mi casa y mi caso, de nuevo dando unas pequeñas risitas al igual que Gwen. Gwen, por favor Rick, sabemos que tú no eres de una sola mujer, dijo con una sonrisa Rick. Depende de qué mujer, dijo acercándose a ella Gwen. Debo irme al trabajo, a lo que se empezó a alejar del castaño a dirección a su despacho. Rick, Gwen Lance siempre trata de salvar al mundo. Quien la mencionada se volteó con una sonrisa. Gwen, oye, si no lo intento, ¿quién lo hará?, dijo con una gran sonrisa que la hacía ver muy hermosa, que sonrojó al castaño pero dando una sonrisa para después irse también. Mientras Gwen caminaba no se percató de que arriba de ellos había una persona de kimono amarillo con una máscara viendo seriamente a los dos. Fin del capítulo 8. Bueno gente, ¿qué les pareció el capítulo? Perdón si tardé mucho en traerles esta historia, quise darle más desarrollo a Zenitsu de día para que tenga más protagonismo. Calificación 10. Espero que les haya gustado el capítulo, no olviden darle me